Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre es Marta Lamillo, como os ha anunciado Mai, y voy a dar paso a esta primera sesión marco de la jornada de hoy del Encuentro de Animación y Videojuegos, en la que se va a presentar de manera general la situación del sector de la animación y videojuegos en nuestro país, con los datos específicos de sendos libros blancos que van a presentar tanto Emmanuel Caricio como Luis Quintáns. Voy a presentar primero a Emmanuel, que comenzará su intervención. Él es consultor de DIBUS, la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación. Es consultor para industrias culturales y digitales, especializado en dirección de proyectos, desarrollo de negocio, marketing y comunicación. Ha sido colaborador y asesor para diferentes asociaciones en el sector de las tecnologías, como Asimelec, Ametic, Secartis, y es consultor y coordinador del Libro Blanco de la Industria Española de la Animación, que hoy viene a presentarnos aquí su edición del año 2018. Además, es secretario técnico de EDEP, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, de la cual Luis es presidente. Sin más, doy paso a su intervención para que nos cuente todas las novedades que trae el libro de Blanco de la Animación en esta edición de 2018. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Mai, por la introducción. La verdad es que estas jornadas son muy importantes y son una pieza fundamental de lo que hay que hacer para dar relevancia a los sectores del videojuego, de la animación y de los efectos visuales, porque nunca es suficiente hablar de esos sectores y hablar sobre todo no tanto de lo que consumimos, sino de lo que estamos produciendo desde España, desde Andalucía. Y además este año el enfoque que le habéis dado es muy necesario, es decir, ir más allá de lo que es el entretenimiento, el entertainment, para ver lo que pueden hacer estas industrias para nuestras sociedades, ¿no? Para nuestros jóvenes, sobre todo, para nuestro futuro. Y resulta que sí que pueden hacer mucho, no solamente pues hacernos entretener, pues pasar un buen rato jugando o mirando una película, sino pues dándonos un futuro laboral, pues ayudarnos a cumplir nuestros sueños, nuestras aspiraciones y sobre todo creando de paso riqueza para nuestros países, porque resulta que además son industrias que pues no solamente te pueden ofrecer un trabajo, sino que retornan mucho en la sociedad y además no solamente dentro de sí mismas, sino conectadas con muchísimas otras industrias, muchísimas otras áreas, actividades económicas. Entonces, me parece muy acertado el tema de este año. Y además en el libro blanco de la animación y en el libro blanco de DEF, actividades y asociaciones con las cuales tengo suerte de colaborar, pues explora mucho este impacto social, porque se quiere demostrar sobre todo a los poderes públicos, al gobierno y a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que un poco tienen el poder de influir sobre el futuro de nuestro país, que sí que son sectores que merece la pena apostar, no tanto por una cuestión económica, que es importante, pero sí que para el futuro de nuestros jóvenes y para lo que queremos ser como país. Son sectores punteros de contenidos digitales, del entretenimiento digital, y son sectores que creemos que son una pieza fundamental para dar un poco la vuelta al futuro de España, para que seamos también una potencia no solamente en el consumo de películas de animación y videojuegos, pero también en la producción y exportando nuestras producciones en todo el mundo, para que nuestros videojuegos y nuestras películas pues se jueguen y se vean en todo el mundo, ¿no? Pues sin más, voy un poco a daros una pincelada. No tenemos mucho tiempo por el tamaño de los contenidos que tenemos. Intentaré daros unas pequeñas pinceladas. El libro blanco de la animación y de los efectos especiales es una iniciativa impulsada por DIBUS, que es la Federación de Productoras de Animación Españolas, y es una iniciativa en la que DIBUS no está sola, sino tiene un importante apoyo institucional, tanto del Ministerio de Cultura y Deporte, del ICEX, que es España Exportación e Inversiones, la Agencia para la Internacionalización de las Industrias Españolas,
un apoyo importante también de GEDA, la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, y unos colaboradores que tenemos el lujo de tener que nos han apoyado mucho, que son 3D Wire, pues el evento anual que desde hace 10 años pues, pone en valor los sectores de la animación en el videojuego, y We Love, que nos apoya en las partes pues, más legales, como veremos más adelante, ¿no? No es la única iniciativa que llevamos a cabo, sino el libro blanco, pues la primera edición se publicó en 2013, y entonces pues después de 6 años ya teníamos una evolución del sector que pues merecía la pena analizar. Pero además hace 2 años Dibus ha publicado un libro muy interesante que recoge los últimos 100 años de la animación española. Pues 100 años, pues son muchísimos. Pues el videojuego no lleva tanto pues, para contar, pero la animación sí. Y es un libro muy bonito, con contenido muy interesante, y es un repaso de un centenar de obras, las principales que hay. Os animo mucho a buscarlo, a comprarlo, porque es un libro muy interesante. Este año hemos publicado este libro, pues como he dicho, Mai, en septiembre, y es parte, como decía, de la labor de difusión de Dibus del sector. Como dije, no somos solos, pues tenemos un respaldo institucional muy importante que consiga que la animación española pues, sea presente en todo el mundo, en los principales eventos, en los principales festivales. Pues gracias al ICA, gracias a la iniciativa de ICEX, que es Animation from Spain, pues estamos presentes pues en festivales como el de Annecy, estamos presentes en el Cartoon Movie en Bordeaux, tuvimos la suerte de tener el Master Cartoon Digital en Madrid el año pasado, 3 ediciones de Cartoon 360 en Barcelona, y además el apoyo de Canarias, de Tenerife y de Gran Canarias, pues nos hace posible iniciativas como por ejemplo los premios Quirino de la animación. Antes de empezar un poco a ver lo que son los contenidos del libro blanco, me gustaría enseñaros un vídeo porque, dado que hablamos de animación, nada es mejor que enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? para introducir, ¿no? Entonces, a ver si lo consigo hacer funcionar. Parece que sí. Pues a que sí os suena mucho de estas películas y series y cortos también, pues resulta que le suena mucho a mucha gente en el mundo.
son producciones que han conseguido pues tener su hueco en los cines y las televisiones y los dispositivos móviles de personas en todos los países del mundo, y eso demuestra la potencia de nuestra industria. Aquí vemos las cifras principales. Tenemos más de 250 empresas en España que se dedican a lo que es animación y a efectos especiales y visuales. El volumen de negocios que mueven, la facturación de esta industria, pues supera los 650 millones de euros, y los empleos directos los 7.500. Hay que tener en cuenta que el factor multiplicador del empleo es de 4 veces, es decir, hablamos de casi 30.000 profesionales vinculados al sector de la animación. ¿Por qué? Porque, como decía antes, no es un sector endogámico, pues una producción de animación pues se reverte en otros sectores vinculados, como tanto los videojuegos como sectores audiovisual tradicionales, para aplicaciones móviles, el merchandising, juguetes, la alimentación, pues genera empleo en muchos sectores económicos. Aquí vemos que, como no podía ser, las principales comunidades autónomas donde se concentran las empresas son la Comunidad de Madrid y la Comunidad pues, catalana, Cataluña, pero además otras comunidades como Andalucía, Valencia, Galicia, el País Vasco concentran muchas empresas. Es un sector que está creciendo a un ritmo de 2 cifras, tanto en facturación como empleo. Es un sector que, curiosamente, la animación representa el 4% de empresas del sector audiovisual, pero genera ya ahora mismo el 20% del empleo de todo el sector audiovisual y el 9% de la facturación. Entonces podéis entender la importancia que tiene dentro del sector audiovisual. Llegar a 10.000 empleados directos, lo que quería decir 40.000 pues, vinculados al sector en 2020, creemos que es posible. Son estimaciones optimistas, pero pues entendemos que gracias a los apoyos que nos puede brindar las administraciones públicas, pues podemos llegar a eso. En cuanto hablamos de producciones, si os fijáis, hacemos muy pocos largometrajes. Hacemos muchos cortos, hacemos muchas series, no hay un recuento oficial, esos son los datos del ICA, porque como sabéis, para cortometrajes y largometrajes, para tener el certificado de obra española, pues hay que registrar la obra, entonces hay un recuento. Decimos que series de media se inician 13 cada año, y largometrajes, pues 5, 6, 7. Sin embargo, tenéis que pensar que tenemos 52 fines de semana al año. Y cada fin de semana es un hueco para un largometraje en España, en el cine. Entonces, pues podemos ser mucho más. Y además, la animación tiene mucha aceptación en el público y es una oportunidad que podemos aprovechar. ¿Por qué no conseguimos hacer eso? Pues lo vamos viendo un poco a lo largo de la presentación. Como estaba diciendo antes, la esencia del sector de animación, como es también el sector del videojuego, es la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante? Son sectores tecnológicos que hacen uso de mucha tecnología, pero la tecnología no está al centro. Al centro está la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una marca que se genera y es importante porque una vez que se genera, pues tiene una vida muy larga. Pues podemos pensar a cuántos años pues ya nos acompañan propiedades intelectuales como la de Walt Disney, ¿no? Pues decenas y decenas de años y parece que no se han acabado, ¿no? Entonces, generar propiedad intelectual genera una riqueza que se puede explotar a lo largo de mucho tiempo, no solamente en animación, sino en otros sectores relacionados, como hemos dicho, el videojuego, pues libros, el editorial, el audiovisual, los juguetes, el merchandising, es decir, genera riqueza y empleo a largo plazo. Y en España también hemos creado muchas de estas IPs, pues a todos suenan IPs como D'Artagnan, Las Tres Mellizas, David el Gnomo, Cleo y Cuquín, Pocoyo, es decir, pues IPs que están... pues que ya nos acompañan desde hace muchos años y que siguen pues, con mucho potencial de explotación. Es una industria relativamente joven.
aunque pues hemos visto que pues tenemos 100 años de animación, pero si vamos a ver pues el desarrollo empresarial pues de esta industria, pues vamos a ver que la mitad de las empresas pues ahora que existen ahora mismo no existían hace 10 años. Son empresas jóvenes, son empresas innovadoras y son empresas de capital principalmente español. Eso no es totalmente una ventaja, eso demuestra a que hay mucho margen de mejoras para la entrada de capital extranjero. Y eso se puede conseguir si conseguimos como país crear un entorno pues, favorable a la inversión. Eso se ha mejorado esa situación desde hace unos 3 años y de hecho hemos visto la entrada en España de capital extranjero. Hay ejemplos importantes como por ejemplo Anima Kitchen con la entrada de capital de México y Mira Entertainment con la entrada de capital de India y la puesta en marcha de estudios europeos aquí en España, en ciertas comunidades autónomas. Una cosa que he dicho antes, sí que las comunidades autónomas que sepan crear las ventajas, unas condiciones fiscales y favorables para esa industria, pues verán cómo las empresas se establecerán. De hecho, el 60% de las empresas pues, nos dice que está dispuesta a moverse a otras comunidades autónomas que le ofrezcan mejores ventajas. Y estamos viendo ejemplos como de Canarias, con las ventajas fiscales que está ofreciendo y está atrayendo muchísimas producciones e inversiones importantes. Es una industria internacional y tanto la animación como ya veremos después el videojuego son industrias que son embajadoras en el mundo de la cultura española. En cuanto a la animación, el 60% de los ingresos de la facturación proviene de fuera de España. Es una industria que crea productos con un alcance global que son aceptados y se ven en distintos países con distintas culturas por distintos públicos. Es de verdad un potencial brutal. Sin embargo, vemos como el mercado principal pues, es el norteamericano, ¿no? Pues la industria de la animación española pues, está en mano un poco de las grandes distribuidoras norteamericanas para llegar a los grandes públicos, pero un potencial muy fuerte son los mercados asiáticos y China en primer lugar. Gracias al acuerdo de coproducción que se ha firmado recientemente, estamos viendo las primeras coproducciones con China, lo que nos dan acceso a un mercado muy potente, donde nuestras pues, producciones pues, tienen un hueco, ¿no? Lo estaba mencionando antes, pues las condiciones favorables que podemos establecer. No es suficiente que tengamos empresas aquí que estén haciendo producciones, a que estén muy activas y empresarios que crean en este sector. Necesitamos un importante apoyo público para crear pues, un ecosistema, un entorno que favorezca nuestra industria. ¿Por qué? Porque resulta que en animación las empresas no compiten entre sí, la competencia es entre países. Los países que están consiguiendo a generar los entornos fiscales más favorables consiguen atraer las grandes inversiones y las grandes producciones. Y eso no es un discurso así vacío, hay ejemplos, vemos ejemplos cada día de producciones que estamos perdiendo. Todo el mundo conoceráis la serie de películas de Gru, mi villano favorito, pues fueron una idea que se desarrolló en España por Sergio Pablos y que finalmente se produjo y se llevó a cabo en Francia. Pues es decir, en Francia un animador puede costar pues, 2 o 3 veces más que en España, pues si vemos en coste laboral, ¿no? Pues sí, pero eso no ha impedido que estas producciones se llevaran a cabo. Y pues Francia resulta que tiene en marcha incentivos fiscales muy potentes y esto al final del año para un productor o un inversor pues le hace echar la cuenta y entonces resulta que un estudio francés que se llama Illumination pues se ha llevado a cabo la producción y las que han seguido. Y en 4 años ha cuadruplicado su plantilla. Ahora tiene 600 trabajadores y son trabajadores que podrían haber estado aquí en España, ¿no? Es uno de los ejemplos. Entonces, España tiene también desde hace el año 2015 su esquema de incentivos fiscales
lo cual es muy positivo y hemos visto cómo ha impactado el número de producciones que se están llevando a cabo desde España, tanto producciones españolas como ejecución en España de producciones internacionales, extranjeras. Sin embargo, el nivel de incentivo fiscal es muy inferior a lo de nuestro entorno. Ahora mismo estamos hablando del 20%, es decir, el tax rebate que tiene el productor, el inversor, a final de año, sobre lo que ha invertido. Es un esquema, como he dicho, muy positivo, sin embargo tiene mucho amplio margen de mejora. ¿Por qué? Porque está pensado por el sector audiovisual y por las producciones de ficción real. La animación es muy distinta de la ficción real, pues lleva tiempos de producción mucho más largos, normalmente 2-3 años, conlleva inversiones mucho más potentes, mucho más superiores a lo que es una ficción real, y entonces pues el esquema pues nos queda un poco estrecho, pues tiene algunas limitaciones como el límite de 3 millones de euros pues de inversión con respecto a los 30 millones de países de nuestro entorno. Tiene un problema, pues está pensado para producciones que se llevan a cabo a lo largo del año, pues entonces en 3 años, pues antes que nos acaba la producción, pues los inversores no pueden recuperar la parte de incentivo. Hay amplio margen de mejora para los que son las anualizaciones. Para que entendáis, eso es un mapa y aquí lo vemos muy claro. Si miramos los países de nuestro entorno, estamos en desventaja y eso explica por qué las producciones se van a otros países. Pues Irlanda, últimamente estamos viendo como los nuevos productores como Apple y Netflix están anunciando películas en Irlanda, pues Francia, el ejemplo que os he dicho antes, y España. Estamos viendo como Canarias, Navarra y País Vasco, que son comunidades autónomas que han conseguido por su especial legislación, autonomía, aumentar esos porcentajes, están llevando pues importantes producciones. La semana pasada pues se aprobó una reforma de REF de Canarias y mejora mucho estos márgenes y eso es muy positivo para aquellas regiones, comunidades autónomas que consiguen mejorar estos márgenes, pero a nivel país tenemos mucho que mejorar. Lo que os decía antes, el potencial económico de una película de animación es brutal. Esos son datos que tienen en cuenta únicamente la taquilla en el cine, no tienen en cuenta lo que es luego el impacto pues, en el merchandising, en las licencias, que puede llegar a doblar pues, esas cifras. Largometrajes que superan los billones de dólares, lo que se llama billion, ¿no? 1.000 millones de dólares de taquilla. Y franquicias que llegan a superar los 3.000 millones de dólares de franquicias. Y entre ellas hay, pues, Gru, mi villano favorito, que hemos visto que puede ser una oportunidad perdida para España, ¿no? Pues de generar este tipo de riqueza. Además, resulta que la animación es lo que demanda el público. En las taquillas mundiales de animación, de cine, pues vemos que la animación ocupa los primeros puestos. Y aquí vemos solo películas de animación, pero tenemos que tener en cuenta a películas de ficción real que usan pues, los efectos especiales, que son casi ya, pues representan un buen porcentaje del total. Entonces podemos ver que hay hueco y hay posibilidades pues, de ocupar estas taquillas. Aquí vemos pues, producciones como pues Ballerina, como Capital Canzoncillos, como Bebé Jefazo, producciones de grandes distribuidoras americanas que sí que tienen presupuestos muy similares a películas que se han desarrollado desde España. Entonces eso nos demuestra que podemos llegar a estar en estos rankings mundiales. Y finalmente vemos lo que estamos haciendo desde aquí. Como vimos antes, pues hacemos muy poco largometrajes con respecto a la oportunidad que hay. Aquí vemos en los últimos 6 años, pues 7 ejemplos de 7 casos de éxitos. Y aquí faltaría pues un caso que es Animal Crackers, que solamente pues estrenándose en China pues este año pues ha hecho una taquilla de más de 9 millones de dólares solamente en un país. Entonces el potencial es enorme.
pues ya veréis que la recaudación global supera mucho lo que es la recaudación española. Y eso es un potencial de la animación que lo hace distinto también a la ficción real. Y esas también son solo cifras de taquilla, no incluyen lo que es el merchandising y todos los derivados. Sin embargo, también hay huecos para producciones independientes que no están distribuidas por las grandes majors. Y aquí tenemos una de nuestras producciones, que es Tadeo Jones. Producciones que consiguen obtener muy buenos resultados en las taquillas. Y eso demuestra que hay hueco para todo tipo de producciones. Eso es lo que os decía antes. Con esta tabla podemos ver 3 características por las cuales la animación claramente se distingue de la ficción real. Aquí vemos películas de animación y películas de ficción con uso de efectos visuales y películas de ficción real. En primer lugar, la animación emplea a muchas más personas y por mucho más tiempo. Eso es importante porque la animación está generando pues, empleos mucho más estables y con menos rotación. En segundo lugar, se estrena en muchos más países que la película de ficción real. Aquí hemos puesto una de las principales, pues 2 de las principales, ¿no? Pero ya veis por el número de países de estreno, Planet 51, 170 países. Pues Tadeo Jones, 50. Las películas que hacen uso de efectos especiales, pues también muchos más países. Y la taquilla global, pues llega a multiplicar por un factor importante lo que es la taquilla española. Y aquí se ve claramente con cifras el potencial que tiene la animación. Os estaba diciendo que pues, nuestro mercado es el mundo, ¿no? Pues, sin embargo, el contexto global es complicado, pues como os dije, competimos entre países. Aquí veis uno de los cuantos países con los cuales competimos, pues Francia, pues Reino Unido, Canadá, por supuesto. Con algunos tenemos acuerdos importantes y que hay que explotar, como China. Y aquí vemos un poco, aquí en estos iconos, nuestros aliados, que son las televisiones. Pues las televisiones pues, son nuestros aliados principales y consiguen dar visibilidad pues, a nuestras producciones, sobre todo las series. Y ahí en bajo a la derecha tenemos los nuevos actores del ecosistema, pues, que representan una oportunidad muy importante de conectar con el público en lo que es la explotación digital. Se ve claramente el modelo digital y la relevancia que está teniendo pues, en este gráfico. Por supuesto, la televisión y el cine pues, representan la mayor parte de los ingresos de nuestras empresas, pero los modelos de negocio digital ya suponen el 12%. Es un crecimiento imparable. Ya hay estudios que demuestran que 3 sobre 4 niños pues, consumen contenidos a través de dispositivos móviles. La mitad de los españoles pues, está viendo contenidos a través de sistemas de video on demand en abierto. Los gigantes del over the top, tanto de pago como gratuito, pues tienen modelos de negocios muy potentes y que se están haciendo un hueco muy importante, ¿no? en el público. Y tenemos que ser capaces de explotarlos. Esa es la cadena de valor, un poco dibujada teniendo en cuenta tanto lo que hacemos en animación, que no es solo animación, sino es importantísimo la parte de efectos visuales y la parte de producciones para, pues, por ejemplo, publicidad, la parte de nuevos medios. La animación es un lenguaje universal. Cuando estamos viendo los nuevos iPhone con los nuevos emojis animados, eso es animación. La animación está en todos los sectores digitales y es fundamental. Además, como decía antes, pues, está relacionada con muchísimas otras áreas económicas, sectores tanto culturales como del entertainment para la explotación de nuestras propiedades intelectuales. ¿Por qué sabemos que podemos tener éxito? Esos son uno de los cuantos casos de éxitos que hemos tenido en Europa y lo podemos tener también desde aquí.
os suenan mucho estas imágenes, sobre todo los que tenemos hijos, nos persiguen todos los días, pero detrás de estos bonitos dibujos pues hay empresas europeas que han conseguido unos niveles de negocios muy importantes. Pues no sé si lo sabíais, pero Peppa Pig pues consiguen unos ingresos de 2.000 millones de dólares anuales. Y eso es brutal. La mitad solamente en licencias. O sea, solo lo que es derivado. Pues Masha y Oso, que es una producción rusa, consigue 300.000 millones anuales solamente en licencias y 900 millones de visitas anuales. Pues Talking Tom, que nació como un videojuego, pues está produciendo sus series. Y curiosamente la está produciendo en Canarias, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Pues las comunidades autónomas con más incentivos fiscales pues consiguen atraer estas producciones. Pues lo que ha generado, vimos antes, pues toda el franchising de todas las películas de Despicable Me y Minions y después, ¿no? Pues son casos de éxito importantes que podemos tener también aquí. ¿Quiénes son nuestros aliados? Pues afortunadamente tenemos unos aliados importantes que son las cadenas de televisión, sobre todo para las series, que es lo que más hacemos aquí en España. Únicamente mencionar el importantísimo apoyo de Clan, que nos brinda, pues con más de 30 series de animación españolas coproducidas en los últimos 5 años, una iniciativa brillante que es Clan América, que es un canal que pretende llevar pues la animación española y europea al continente americano, tanto a Latinoamérica como a Estados Unidos, que va a transmitir un nivel cercano al 80% de contenidos pues, españoles, y también el apoyo que nos está dando Super 3 de Cataluña con la cuota de emisión. También últimamente pues, Telemadrid se ha sumado apoyando animación española. Y Movistar, pues sabéis que está estrenando Virtual Hero, que es la primera serie producida aquí en España con 13 capítulos, la famosa serie pues ideada por el Rubius, ¿no? Por el youtuber. Y sin embargo, hay mucho margen de mejora, sobre todo por lo que tiene que ver las cadenas privadas. Están emitiendo mucho contenido extranjero, sobre todo estadounidenses. ¿Cómo conseguir a que estas cadenas pues emitan más contenidos? Pues tenemos un instrumento que es la obligación de inversión en producción española y europea. Es un instrumento que obliga, para que lo conozcáis, pues a las cadenas de televisión pues a invertir un 5% pues de sus beneficios en producción europea y parte de estos beneficios en producción española. Es un mecanismo de protección para nuestra cultura, para nuestras producciones. Sin embargo, es un mecanismo que, a distinción de otros países, no tiene una distinción temática. Es decir, si una cadena de televisión produce, imaginémonos, una serie o un formato televisivo, ya puede agotar su obligación de inversión. Tenemos que dotarnos de un mecanismo que obligue también a estas cadenas pues, a invertir en animación española, si tienen canales temáticos de animación. Otros aliados que tenemos es el OTT. Pues ya vemos cómo está cobrando mucha importancia a nivel de suscriptores. Pues esas son cifras del año pasado, me parece, pues 2 millones de suscriptores Movistar, más de 1 millón Netflix, HBO, y ahora está entrando Apple. Es decir, es un sector que está creciendo cada día, y pues hay series españolas que sí que están aprovechándose, pues Cleo y Cuquín, pues en Netflix, los derechos de la nueva película de Sergio Pablos, que es Klaus, que ha sido adquirido por Netflix. Pero eso representa pues la oportunidad que tenemos. También, como os decía antes, los canales de streaming en abierto, esos son datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Pues del año pasado, el 58% de los españoles ve contenido a través de YouTube, el 43% a 3 players, RTVEs y Mi Tele. Es decir,
los españoles ya están cambiando sus hábitos de consumo y ahí tenemos un potencial brutal de explotación. Y ya de hecho estamos ahí, pues estaba diciendo antes, Clay Cooking, pues está en el cuarto puesto de vídeos más reproducidos en YouTube en España, 55 millones de reproducciones, casi 2 millones de suscriptores. Pues una de nuestras IPs más famosas, Pocoyo, tiene 7 millones de visionados cada día. Entonces, esos son ejemplos de cómo estamos explotando estos canales. El empleo, lo importante que os decía del empleo es que el 56% tiene carácter indefinido. El 20% de este empleo representa el 20% del sector audiovisual. Y algo que nos comentaba antes Mai, la presencia de la mujer en las industrias digitales, pues dentro de la animación la mujer representa el 35%. Eso es un porcentaje muy bajo, pues debería representar el 50%, ¿no? Pues si vamos un poco a demografía. Sin embargo, vemos que es un porcentaje mucho más alto de otras industrias tecnológicas o digitales. Y ahí en la mesa que vais a tener después, pues vais a explorar un poco más esta cuestión. Para los que estáis estudiando animación, la buena noticia es que las empresas están buscando profesionales. De hecho, casi la mitad de las empresas pues, no consigue encontrar profesionales. Hay una demanda brutal de profesionales con formación adecuada. Y ahí, en España, tenemos la suerte de contar con más de 60 centros de formación, con los cuales desde Dibus trabajamos. Y ya vemos que pues, los animadores pues, es el profesional más buscado por las empresas. Pues, aquí tenéis un poco una orientación. Sin embargo, también aquí tenemos muchas cosas que hacer. Resulta que las empresas pues, buscan personal ya especializado. Entonces, si me diréis, ¿cómo puedo especializarme si acabo de estudiar? Pues entonces hacen falta poner en marcha mecanismos pues, de prácticas en empresas, de compromiso de contratación, sistemas que están desarrollados en otros países de nuestro entorno y que ayudan pues, a aterrizar a los recién egresados pues, en la industria. Efectos visuales, ¿por qué es importante? Efectos visuales es un embajador más de la marca España en el mundo. Sin embargo, a veces no está reconocido. No sé si os suena la fotografía, seguramente os sonarán fotografías de Oscar que están recogiendo nuestros actores o directores más famosos. Ahí estamos viendo a David Ramos, que es el supervisor de efectos especiales de Ranchito, pues que acaba de obtener un Emmy a los mejores efectos visuales ahora en septiembre, para la secuencia del Lago de Hielo de Juegos de Tronos. Pues estamos haciendo un trabajo muy bueno desde España en efectos visuales y estamos obteniendo mucho reconocimiento a nivel internacional. Aquí tenemos a 4 de las empresas que más están reconocidas a nivel internacional. Tenemos a Solid Angle, que ha ganado pues, el Oscar de los efectos visuales el año pasado para su motor de renderizado. Pues Next Limit lo ganó en el 2008. El Ranchito, como hemos visto, Emmy y 3 premios Goyas para El monstruo viene a verme, El niño y Lo imposible. Es decir, son empresas que, además de ser embajadoras en el mundo pues, de la marca España, pues hacen inversiones brutales en I+D. Pues eso demuestra pues también el nivel de inversión que tenemos en el sector de animación, en nuevas tecnologías, porque todos esos sistemas que están desarrollándose es I+D pura. Tenemos muchos aliados en España para difundir a nuestras producciones. Queremos únicamente destacar a 3D Wire, que lleva, como dije antes, 10 años pues, promocionando nuestra industria, la industria de los videojuegos, con la publicación anual, que es una fuente de datos muy importante para el sector, y un reconocimiento europeo importante. Y una iniciativa reciente, que son los premios Quirino, que nos da una oportunidad de hablar lo que estamos haciendo a nivel de Iberoamérica. Es una oportunidad importantísima. De hecho, un capítulo del Libro Blanco que os invito a leer habla justo de Latinoamérica.
Para que entendáis, pues habéis visto como en los últimos tiempos se han estrenado dos películas que son Coco y Ferdinand, que son películas americanas, sin embargo, se basan sobre temas culturales pues, iberoamericanos, ¿no? Entonces, esas películas podrían haber estado hechas en España y Latinoamérica. Eso es el potencial que tenemos también de impacto global. Además, en España tenemos la suerte de contar con más de 20 festivales, pues destacamos Mundos Digitales con la gran labor técnica y de contacto entre los estudiantes con los recruiters de las empresas, Anima, que lleva 23 ediciones, y Animayo, que os recordamos que es el único festival en España que clasifica para los Oscar, y otros festivales importantes como Bridging the Gap, Animalada, Stop Motion Barcelona Film Festival o Suma 3D más recientes. Si miramos al futuro, vemos la oportunidad que tenemos. En cuanto a largometrajes, aquí hay una selección de lo que estamos haciendo en España y que nos demuestra la oportunidad que tenemos. Tanto contenidos producidos aquí como grandes producciones de Paramount, Skydance, Universal o Netflix que se están llevando a cabo en España. Grandes coproducciones con China como Dragon Keeper y otras coproducciones como Another Day of Lies, que ahora mismo está en las salas, ¿no? Que es una muy buena película. Y en cuanto a series, pues un catálogo casi infinito de series que estamos desarrollando con el apoyo, muchas de ellas de Televisión Española y de TV3 Cataluña. Sí, ya casi prácticamente no queda nada. Algunos datos que quiero que os quedéis. Pues en España somos quinto productor a nivel mundial y segundo a nivel europeo. Pues generamos el 20% del empleo. La animación a nivel mundial, el negocio está creciendo en un 5%, así que es una oportunidad pues casi infinita. Si invertimos €1 en la producción de animación en España, generamos 2,1, es decir, multiplicamos por 2 la inversión, y eso es algo que nos cansamos de repetir pues, al gobierno, y un empleo de animación pues, multiplica casi por 4 pues, en toda la sociedad. Y pues las mujeres tenemos la suerte de contar que con el 35% del empleo pues, está representado por mujeres, más de otros sectores tecnológicos. Y nada más, pues rápidamente, eso no es más para vosotros, eso es más cuando contamos pues, nuestro libro a los decisores públicos, lo que necesitamos, pero esto lo he ido contando a lo largo de la presentación, mejorar los incentivos, desarrollar más la formación, apoyar la financiación de nuestros proyectos, mejorar el apoyo de las televisiones. Y pues os invito a descargaros el libro, que está disponible en la web de Dibus, y cualquier duda o consulta pues podéis escribir a la dirección de correo electrónico. Y queda un último vídeo de 2 minutos, no sé si vamos si podemos meter. Y por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición.
Pues muchas gracias, Emanuel, por tu ponencia, muy interesante todos los datos que nos has transmitido, el panorama que nos has dibujado del sector de la animación en España. Si hay preguntas que realizarle a Emanuel, preferimos esperar a finalizar la intervención de Luis para terminar esta mesa marco del sector, tanto de la animación como del videojuego, con el turno de preguntas al finalizar las dos intervenciones. Aprovecho también para recordaros el hashtag que os ha informado Mai al principio de la jornada, que es ANIMSEF con doble F 18, para todos los que estéis tuiteando, y a aquellos que tengáis problemas con los datos de vuestro móvil. Hay un wifi disponible para el evento con una contraseña que es todo minúscula, SEF con doble F _ 2018. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es Luis Quintans, presidente de la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos y de Software de Entretenimiento, además de ser CEO en Badland Publishing y en la incubadora Badland Polo, del Polo Digital de Málaga. Luis tiene 17 años de experiencia en la industria del videojuego y una trayectoria profesional en empresas tan importantes como Atari o Bandai Namco. Además de ser presidente de DEV, es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Desarrollo de Videojuegos y mentor de proyectos en el Polo Digital de Málaga. Hoy nos acompaña para darnos los adelantos sobre el libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018. Pues adelante, Luis, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Lo primero que quiero dar es las gracias a la Fundación por invitarnos un año más y a Mai también, sobre todo por todo lo bueno que ha dicho de mí, que lo único cierto es que soy de Sevilla, lo demás no es verdad. Y también quiero dar las gracias a este señor que tengo a mi derecha, Emanuel, porque así es la persona que como secretario técnico todos los años aglutina todos los datos del libro blanco que os vamos a hacer hoy un avance y que presentaremos en enero seguramente en la sede del ICEX, con la presencia de secretarios de Estado y de ministros, que es algo muy importante. Eso da una muestra de lo importante y de la importancia que está adquiriendo el videojuego en nuestro país como industria, porque es una ocasión que no debemos dejar de pasar, porque tenemos el foco de todo el mundo ahora, ¿vale? Bueno, empiezo con un avance de datos del libro blanco, básicamente. Y lo primero que tenemos que decir, bueno, que en España hay unos 455 estudios de videojuegos que desarrollan videojuegos en España y legalmente constituidos, y unos 160 en proceso de constituirse con proyectos ya en marcha. Como podéis ver en el mapa, los principales territorios son Cataluña, Madrid, luego es Andalucía y luego el País Vasco. Esta configuración va a cambiar un poco. En Madrid se van a establecer estudios más potentes. Bueno, también Valencia, perdón, que no lo veo desde aquí. Valencia, con un 13%. En el País Vasco, pues van a dejar de existir algún que otro estudio, y en Galicia, que representa solamente un 1,6%, hay proyectos muy importantes como el de Wildlanders, de Gato Salvaje, que es creo que uno de los proyectos más importantes del desarrollo español a día de hoy, y que le quedan 2 días para terminar el Kickstarter, y que desde aquí os animo a que les ayude a conseguirlo, porque creo que va a ser un proyecto que va a marcar una época dentro del desarrollo español. Si veis, y creo que se ve bien, sí, el 81% de las empresas no existía hace 10 años, lo que no quita que la industria durante estos últimos años se esté consolidando. Si veis la evolución de empresas durante los últimos 5 años, veréis que el año pasado decreció un poco, pero bueno, son ciclos, no solamente afectan a la industria del videojuego, sino afectan a cualquier otra industria. Yo, la que conozco, la de videojuegos, no sé si la industria del
de la panadería pasa lo mismo, o en cualquier otra, pero seguramente los ciclos de vida sean muy parecidos. Y luego volvemos a crecer. Si ves la antigüedad de los estudios de menos de 2 años, pues son el 14%, entre 2 y 5 años el 30%, entre 5 y 10 años el 37% y solamente el 19% de estudios que tienen más de 10 años. En 2017 la industria española facturó 713 millones de euros, veníamos de 617 en el año anterior, año 2016. Tened en cuenta que estamos presentando datos del 2017, que el 2018 hasta que no termine no podemos tener los datos, pero estos son datos del 2017. Este año me consta que está siendo un año mucho mejor que el 2017, que supuso un 15,6% más que el 2016, pero tenemos un gran problema, y es que el 91% de las empresas factura menos de 2 millones de euros. Eso significa que hay poquitas empresas que facturan prácticamente todo el grosor de la facturación, y que hay muchas empresas que son muy pequeñas que facturan muy poco. Eso significa que tenemos 2 o 3, 4, 5 empresas de clase alta, luego tenemos mucha clase baja, por llamarlo así, y lo que nos falta en España es un tejido de clase media, o sea, estudios de tamaño medio que puedan repartir esa facturación del 91%, porque imaginaros qué pasaría si se cae uno de los 3, 4 estudios grandes que tenemos en España. La verdad que nos haría un roto importante, y eso es lo que tenemos que evitar. Veis la evolución de la facturación de 511 millones en 2015 a 617 en 2016 y a 713 el año pasado. Como os ponen en el colegio ahora, progresa adecuadamente el desarrollo. Y bueno, y lo veis, solamente el 1% son empresas que facturan más de 50 millones de euros. Y tenemos alguna como Social Point, que ya no es española y que se la han vendido a los americanos, con lo cual necesitamos que alguien la reemplace. Aumentó la plantilla del sector de videojuegos en 2017 en un 16,5%, ahora son 6.337 empleados, venimos de 5.440, y en general, incluido empleos directos y empleos indirectos, son pues más de 11.000. Y también, como pasa en la industria de la animación, por cada puesto de trabajo que se crea en la industria del videojuego, se crean más de 2 puestos de trabajo en otros sectores. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante, que un sector industrial o parte del tejido de la industria no es solamente importante por lo que genere. Pues generamos 713 millones de euros, empleos directos son 6.337, pues tampoco es que seamos demasiado grandes, ¿no? No. Tenemos que tener en cuenta que un sector industrial es importante por sí mismo y en cuanto es capaz y por lo que es capaz de generar en otras industrias que no tienen absolutamente nada que ver con ella misma. Y el sector del videojuego y el de la animación hacen eso. O sea, por cada euro que nosotros invertimos en un videojuego, se generan en otros sectores o en otras industrias casi 3 euros. Por cada empleo que generamos en la industria del videojuego se generan casi 3 empleos. O sea, tenéis que tener en cuenta lo importante que es el sector del videojuego, al igual que el de la animación, que no solamente estamos generando puestos de trabajo para nosotros, directos e indirectos, sino que también estamos generando puestos de trabajo en otras industrias que no tienen absolutamente nada que ver, ¿vale? Si veis el tejido empresarial, pues el 53% de las empresas pues tienen menos de 5 empleados, el 26% entre 6 y 10 empleados, entre 11 y 25 empleados son un 11% solamente, y veis que cada vez que subimos el número de empleados, el número de empresas son menores. Eso va también un poco acorde con la facturación de las mismas. Lo digo otra vez, necesitamos tener un poquito más de clase media de estudios. Tenemos muchos estudios pequeños, muy pocos estudios grandes, y tenemos ahí un vacío que tenemos que llenar. Algo muy importante es que el 81% de las empresas desarrolla IP propia. Son gente que se reúne, que quiere desarrollar un videojuego, tiene una idea y la desarrolla. Pero también el 42% desarrolla para terceros. ¿Eso qué significa? Que necesitan hacer otras cosas mientras que están desarrollando el videojuego, porque o no tienen la financiación suficiente o no son capaces de llevarlo a buen puerto. No como pasa en otros países, que los que se dedican a hacer videojuegos prácticamente hacen eso solo.
Aquí la gente que nos dedicamos a desarrollar videojuegos necesitamos hacer otra cosa también, para que tenemos la mala costumbre de comer todos los días y de pagar las facturas y eso, entonces eso hay que pagarlo de alguna manera, y muchas veces, empezando por las instituciones, por los que nos pueden cobrar impuestos, pues no entienden que un desarrollo de un videojuego, si es un videojuego medianamente largo, o no largo, no, normal, son entre 18 y 24 meses de desarrollo, pero te hacen pagar impuestos desde el primer día. Por eso de ahí que haya 455 empresas establecidas y 160 en vías de establecerse, primero porque no quieren pagar impuestos o porque no tienen dinero para establecerse como empresa, o ni siquiera para pagar sueldos, ¿no? Que es bastante importante cuando se trabaja, porque también se tiene la absurda manía de que cuando uno trabaja quiere cobrar, ¿no? Nos pasa a todos. Si veis, bueno, en una gráfica de lo que se desarrolla actualmente en España, pues bueno, el 81% desarrollo de IPs propias, desarrollo para terceros 42%, 24% Serious Game, que es un apartado bastante importante, que luego lo podréis ver con los chicos de Onium Lab, que me parece que hacen una labor, desde aquí lo reivindico, muy, muy importante, porque es mi opinión, y creo que la comparte mucha gente. Hacer un Serious Game para mí es incluso muchísimo más difícil que hacer un juego normal, porque tienes que estar en la línea de que la persona del niño, porque muchos de esos videojuegos se utilizan para la educación, y eso lo podrá contar Nuria luego. El niño tiene que jugar, tiene que aprender jugando, pero hay un punto de equilibrio complicado ahí, que es que el niño no tiene que querer pasarse el juego demasiado rápido, porque entonces no asimila los conceptos, y tampoco tienen que ser demasiado difíciles, porque si no el niño se aburre y no avanza. O sea, hay un punto de equilibrio muy complicado, y para mí es verdaderamente un arte desarrollar un Serious Game. El 21% son aplicaciones para la formación, 20% son publisher. El publisher es ese gran desconocido, hay que tener también cariño, lo digo como publisher, somos seres vivos, ¿nos veis? Y hay mucha gente que no conoce la labor que hace un publisher, y algún día alguien tendrá que explicarla. Bien. Las empresas españolas están apostando por modelos de venta digital. Sabéis que es muy fácil hoy día. No voy a entrar en los datos porque si no, como tenemos poco tiempo y sé que queréis tomar café, pues así lo hacemos más corto. Es muy fácil hoy día, pues gracias a las herramientas que tenemos de desarrollo, Unreal o Unity, que son prácticamente gratuitas, cualquiera puede desarrollar un videojuego, hasta yo. Yo no, soy muy torpe. Y luego pues tenemos a nuestra disposición plataformas que antes, por ejemplo, Steam, la plataforma de Valve de PC, pues tienes que pasar digamos que un corte que era el Greenlight, que la gente apoyaba o no tu proyecto, y en función de eso pues podías sacar el proyecto. Ya no, ahora ya pagando $100, que son 84 euros más o menos al cambio, ya cualquiera puede publicar un videojuego. Entonces, como es fácil publicar en digital, todo el mundo publica. Bueno, publicar es un término quizás demasiado grueso para eso. Todo el mundo tira un juego a Steam, ¿vale? El publicar es un arte un poquito más complicado, porque uno se puede llevar 2 años haciendo un videojuego y luego cuando lo termina, pues lo pone en Steam y se queda mirando así, dándolo a refrescar, y al final termina en los otros 2 años vendiendo 324 unidades y ha perdido el tiempo y el dinero. Y el dinero es algo que viene y va, pero el tiempo es difícil de recuperar. No conozco a nadie que tenga la máquina del tiempo, yo no la tengo, ya lo digo desde aquí, y porque no saben que además del desarrollo, que es muy importante, no puedes sacar una basura porque nadie te la va a comprar. Necesitamos desde el principio un plan de marketing y comunicación para dar tu juego a conocer. Si tú sacas un juego y no lo conoce nadie, tu juego no existe. Y eso es lo que pasa con un montón de desarrollos, no solo españoles, sino en todo el mundo. Yo os voy a dar un dato que no lo tengo por aquí, pero el 69% de los títulos que se lanzan en Steam venden menos de 5.000 unidades. Y el precio medio de un juego indie son entre 19, 15, 12, 10 euros. El desarrollo medio de un videojuego normal de PC, vamos a poner lo que es muy cortito, sean 100.000 euros. O sea, no se lleva ni siquiera al break-even, o sea, ni siquiera recuperas lo que te has gastado. Y casi el 80% de los títulos que se lanzan en Steam no son capaces de facturar 1.500 euros.
Y eso es porque la gente se enfoca mucho en desarrollo, pero no se enfoca en otras partes del desarrollo que también son igualmente importantes. Yo se lo digo a mis alumnos, yo soy una persona que le gusta, iba a decir experimentar, no suena muy bien, que le gusta que mis alumnos se impliquen en las cosas que hacemos en clase, y mi asignatura se llama Emprendimiento y Promoción del Ocio Interactivo. Llevé 2 meses aprendiéndome el título, pero que no tiene nada que ver con lo que hago. Yo, pues los 7 años que llevo como empresario, pues todas las bofetadas sin manos que me he llevado, yo intento enseñárselas a ellos para que no se la den. Algunos se la llevará porque es condición humana el no atender a las cosas, pero bueno, intento que no se las den y practico con ellos. Y cuando digo, bueno, salid de aquí, el que quiera emprender, levanto uno la mano. Si yo quiero emprender, yo voy a ser el que va a colocar a todos los que hay aquí. Vale, venga. ¿Qué necesitas para hacer tu proyecto? Bueno, yo soy director de no sé qué, vale, y CEO. ¿Qué necesitamos? Necesito un director de desarrollo, necesito un director de animación, necesito un director de programación, y allí son todos directores. Y, joder, aquí hay muchos jefes y poco indios. ¿Dónde está aquí la gente que trabaja? No, son todos directores, ¿vale? Digo, vale, vais a empezar, ¿no? Sí, bueno, me hacen allí, necesitan 200, 300, 400.000 euros para desarrollar un videojuego. Digo, vale, y la persona de marketing, y ya empiezan entre ellos, pues, las miradas ojipláticas, los sudores fríos, los hombros haciendo así, y después ya sale el valiente. Yo tengo un amigo que sabe que tiene Facebook y tiene Twitter. Esto os reís, y yo lo cuento así en este plan, pero es algo que nos hace sufrir mucho en la asociación, y Manuel lo sabe. Una cosa es que tengamos vocación de emprendimiento, que es muy importante, pero la vocación de emprendimiento tiene que estar incluida en una vocación empresarial, ¿vale? Y no menos importante que la persona de marketing es la persona que te maneja los dineros, porque todos hemos sido jóvenes y alocados, yo hace ya muchos años, y si tú te ves con 150.000 euros, 125.000 euros para desarrollar algo, cuando te has dado cuenta, te ha volado. Tienes que ser muy responsable, y entiendo que es por el ansia de la juventud, que seguramente el dinero se te va antes de que termines el proyecto, y no solo le pasa a los jóvenes, le pasa a todo el mundo. Llega un momento en que desarrollas un videojuego, te has propuesto gastarte 100.000 euros en 12 meses o en 18 meses, y el juego no lo has terminado por lo que sea, porque siempre hay retrasos y te falta dinero para seguir. Necesitas a alguien que te maneje los dineros, ¿vale? Y sobre todo si son dineros públicos, porque lo tienes que devolver. Si son dineros públicos, hay que devolverlo. Una cosa es que sea una subvención no se devuelve, pero una financiación sí. Yo abogo porque la industria española del videojuego no sea una industria subvencionada, sino que sea una industria financiada, que también eduquemos a la gente que desarrolla videojuegos a que el dinero hay que devolverlo. Me acerco más, ¿no? Ay, qué voz. Perdonad la voz que tengo, yo tengo una voz un poquito menos varonil, es que tengo la voz tomada. El 67% de la facturación proviene de mercados internacionales. Esto puede decir mucho, porque cuando tú desarrollas un videojuego no tienes que pensar, si lo estás desarrollando en Las Pedroñeras, que todo el pueblo de Las Pedroñeras te va a comprar el videojuego. Yo no sé cuántos habitantes hay en Las Pedroñeras, 30.000, 40.000. Pero bueno, para vender 30.000, 40.000, para eso no desarrolles nada. Tú tienes que pensar que el videojuego es un producto que lo tienes que vender en todo el mundo. Y tienes que tener mentalidad internacional. Tener en cuenta que el mercado español, y eso que somos el 4º mercado europeo, representa solamente... Hola, Gisela. Representa solamente el 3% del mercado mundial. Solo el 3%. O sea que si pensamos hacer un videojuego solo a venderlo aquí en España, pues mejor estudiamos empresariales o derechos o otra cosa que se estudie, ¿vale? Creció un 10% con respecto al año 2016, eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Y Estados Unidos y Asia crecieron. Si intentas hacer algo pensando en que se va a comprar en Japón, seguramente harás algo que ni guste en Japón ni guste aquí. Te quedarás a medio camino y no se venderá. Y puedo poner ejemplos, pero no los voy a poner, ¿vale? Entonces, tú tienes que pensar que el mercado asiático es complicado. Si tienes la suerte, siempre tienes que contar con un publisher allí para vender, pero si tienes la suerte de que tu juego cala en Asia, pues oye, has triunfado como los chichos en Benidorm y enhorabuena. Pero normalmente tu mercado fundamental tiene que ser el mercado americano y el mercado europeo. Para nosotros el mercado americano representa el 40% de nuestra facturación como publisher, y es más o menos a lo que tiene que ir dirigida tu campaña de comunicación y de marketing.
Una cosa muy importante es que una de cada 4 empresas desarrolla Serious Game. En España no solamente desarrollamos videojuegos, que son muy buenos videojuegos, y puedo poner muchos ejemplos. También utilizamos los videojuegos para hacer otra cosa, y eso se llama Serious Game. Y es muy importante que uno de cada 4 proyectos que se desarrollan en España sean de ese tipo de juegos. Y una de cada 3 empresas pues desarrolla aplicaciones no lúdicas. Tened en cuenta que el jugar o el tomar cualquier aplicación como un videojuego es lo que vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana estaremos todo el tiempo jugando, aunque no sepamos que estamos jugando. Cuando coges la aplicación de un banco, ¿vale? Estáis jugando, entre comillas. Eso se llama gamificación. O sea, el videojuego se va a aplicar el día de mañana a todo. Y de hecho ya se está aplicando. Tenéis que tener en cuenta que este tipo de desarrollo también son muy importantes. No os centréis en que tenéis que desarrollar un videojuego. Si lo queréis desarrollar, yo no os voy a parar, ¿vale? Se necesitan gente que desarrolle videojuegos, pero también hay otros aspectos en el desarrollo de aplicaciones que son muy interesantes y que pueden servir para aumentar esa facturación, que tenemos un compromiso de que en el año 2022 llegue a ser de más de 1.400 millones de euros para el desarrollo español. Pues dentro de los Serious Game, pues el 81% es para educación, 34% para cultura, 26% para sanidad, sector público 19%, no sé para qué miro allí, si lo tengo aquí. Servicios empresariales un 15%, marketing y PR un 13% y otros un 17%. No preguntéis lo que es otro, se lo preguntéis a Manuel, que ha sido el que ha puesto los datos aquí, ¿vale? Y en cuanto actividad en sectores relacionados, pues aplicaciones que no son videojuegos, un 32%, animación un 17%, audiovisual un 14%, editorial un 8%, juguete un 6%, etcétera. En cuanto a las tendencias del sector del videojuego, actualmente son la realidad virtual y la realidad aumentada, que no acaban de consolidarse. Si viste, ya son 3 navidades que Sony sacó sus gafas de VR, de realidad virtual. Hicieron una campaña muy grande, pero al año siguiente no hizo absolutamente nada o poca cosa, ¿vale? Yo creo que la realidad virtual o realidad aumentada para jugar y para echar un rato es curioso, porque prácticamente te llevas el mismo rato al mismo tiempo montando el aparato que luego jugando, ¿vale? Hasta que vomitas y te mareas. A día de hoy es un poco complicado, hasta que la tecnología avance un poquito y pueda ser un poco más wireless, es complicado. Ya, yo digo lo que vomitas porque en mi empresa 8 de 10 que han probado las VR han vomitado y 4 se han ido a casa. No es coña, es verdad. Es bastante. Yo no fui uno de ellos, yo aguanté. Yo vomité cuando no me vio nadie. Pero es un poquito complicado. Yo no me imagino a nadie jugando al Call of Duty o al Battlefield con unas gafas de realidad virtual. Básicamente porque tienes que hacer un montón de movimientos y el sentido del equilibrio pues se basa en la vista, en el oído y en el tacto. Y cuando nos ponemos las gafas de realidad virtual solamente estamos utilizando la vista. Con lo cual es terrible si te pones a jugar a un juego de esos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que avanzar un poquito más, pero para otro tipo de desarrollos, para desarrollos de educación o para aplicaciones que no sean videojuegos, yo creo que sí puede ser un campo que podemos explotar bastante bien. La realidad mixta también, hay aplicaciones, hay chicos que están desarrollando como por ejemplo los de Sons of the Beat en Murcia, que están desarrollando una aplicación que se llama Clues, que es tipo Pokémon Go, pero en vez de ser Pokémon son personas reales. Tú te puedes crear tu propia historia y han empezado con la ciudad de Murcia. Tú puedes elegir personajes que son reales y jugar en la calle con ellos. O sea, para eso puede servir la realidad. Es curioso. Si ves por Murcia y ves a alguno haciendo gestos como si estuviera peleando con otro y no hay nadie, no penséis que está loco. Miradle el móvil que estará jugando a Clues, ¿vale? Y el sector sigue apostando, tímidamente por los eSports, pero de hace poco tiempo a esta parte, la verdad que el interés por los eSports ha aumentado y hay iniciativas que se presentarán a final de este mes, muy importantes en relación con los eSports. Yo sé cuáles son, pero no os lo puedo decir, pues tendría que matar a todos y me da pereza.
Pero son actividades empresariales que aparte de consolidar los eSports en España, también van a hacer que la facturación aumente, que al fin y al cabo es lo importante, ¿vale? Si veis el canal que hay en Movistar de eSports, cuando empezó estaba prácticamente fundido a negro al principio, o sea, porque no había contenido, se alió con la SL y la SL pues tiene creo que solamente LOL, pero luego ya está haciendo, se alía con más ligas, ya podéis ver una liga de fútbol, de Fórmula 1, no me acuerdo, uno de tiros, perdón. Pero bueno, ya hay más contenido y eso significa que ya hay público en España que consume eSport, ¿vale? El Counter-Strike, sí. Conservo el oído. Y luego tenemos una industria muy atomizada, es lo mismo de antes. Muchas empresas pequeñas y pocas empresas grandes. Lo que tenemos que intentar es crear pues un tejido empresarial, un ecosistema que haga que el tejido empresarial en España se consolide, que esas empresas medianas puedan consolidarse, puedan llevar a buen puerto su proyecto, se consoliden como empresa, puedan crecer y dar un paso a ser medianas y que alguna de las medianas pase a ser grande. Eso es lo que estamos intentando. Pues este año, que todavía no ha terminado, conseguimos desde DEP pues una ayuda al Ministerio de Industria y Energía de 5 millones de euros para el desarrollo, desde 30.000 hasta 150.000 euros como máximo, para empresas que no tenían más de 10 trabajadores, y es el impulso que creo que necesitábamos para que esas empresas pequeñitas pues tuvieran continuidad y tuvieran la posibilidad de desarrollar un proyecto. Este año estamos trabajando para que esas ayudas por parte del Estado sigan manteniéndose. Estamos en negociaciones, todavía no hay nada seguro, pero hay voluntad de que continúen, y si os dais cuenta, antes había un gobierno, ahora hay otro, y les da igual, siguen apostando por la industria del videojuego. Por eso digo que es un momento que no tenemos que dejar pasar. Por parte de todas las instituciones, de la prensa y de muchos sectores se nos está apoyando, y es lo que queríamos. Ahora nos toca a nosotros dar el callo, y si nosotros los que demostremos que somos una industria madura y que la confianza que se está depositando en nosotros somos merecedores de ella. Otro tema es la financiación. Os lo digo porque a mí me ha costado 7 años como empresario, aunque llevo 18 años en el sector de videojuegos, 7 años como empresario, darme cuenta de que no solo un banco te puede dar dinero, ¿vale? Porque si tú vas a un banco diciendo, mira, necesito 4 millones de euros porque ahí hay un solar y que lleno piedras, y voy a hacer un bloque de piso y voy a ganar 40 millones, te dice el banco, pues toma, como este. Y ahora llegas tú con tu GDD, con tu plan de hito, mira que voy a hacer un videojuego que va de esto no sé qué, y te dice el del banco, cierra la puerta por favor, pero si es posible por fuera, ¿vale? Y no me moleste que estoy haciendo otra cosa. Es muy difícil que pues las fuentes tradicionales de financiación pues entiendan lo que es un proyecto de videojuegos, pero hay otras maneras de conseguir financiación, que son empresas de capital riesgo, inversores privados, business angel, incluso fondos como NISA, que son fondos estatales que también te pueden ayudar. Están empresas de garantía recíproca, SGR, como CREA, que colabora con el Libro Blanco, que si tú eres capaz de poner un capital de 50.000 euros, ellos te dan otros 50.000. O sea, te apoyan con la otra mitad. Si eres capaz de conseguir inversores, pues lo que pongas también te lo duplican te lo puedes duplicar en ISA o te lo puede duplicar un fondo de garantía recíproca. Vuelvo a decirlo, el dinero es relativamente fácil de conseguir. No solamente tenemos que esperar a que Papá Estado nos dé una subvención o nos dé una financiación. Hay gente que quiere invertir en el mundo de los videojuegos, pero para eso no podemos sentarnos con una persona en un café y decirle que tú tienes una idea de un juego, de que todo sale de aquí, que va a ser la nueva IP, el nuevo GTA. No, este hombre lo que quiere ver es un resumen ejecutivo importante, quiere ver un GDD, quiere ver un plan de hitos y quiere ver un business plan. Quiere ver lo que se va a gastar y quiere ver lo que va a ganar. Lo demás, como si el juego de coche, de tiro, de moto, o es un niño que coge pétalos de rosa, que le da exactamente igual, ¿vale? Eso hay que saber explicárselo a los inversores. Por eso digo que tan importante es la mentalidad emprendedora como la mentalidad empresarial, porque sin dinero no hay gloria, ¿vale? Y necesitamos el dinero para desarrollo de videojuegos.
Si ves, bueno, medios propios son el 90%, autofinanciación el 48%, capital semilla solo el 18%, ayudas públicas de comunidades autónomas un 17%, publisher un 15%, bancos un 13%. O sea, que veis que prácticamente el dinero que se pone para desarrollo en videojuegos es el dinero que tú tienes ahorrado o el dinero que te dan tus familiares o tus amigos. Otro tema muy importante, que luego, bueno, pues lo podrá explicar bastante bien Gisela, es la presencia de la mujer en la industria del videojuego. Ha decrecido este año, en 2017, estábamos en 2016 en un 17%, y este año 2017 es un 16,5%. Ha decrecido en medio punto y es algo que a mí me resulta impensable porque prácticamente la mitad de las personas que juegan videojuegos en España son mujeres, pero no hay demasiadas profesionales en el sector de videojuegos. Alguno puede pensar, tampoco estamos tan mal. Pues si mira, estamos como Francia, que es un 15%, bueno, a Francia le ganamos por 2 goles. Suecia 19%, Finlandia, que son países muy desarrollados, pero vamos, no nos dejemos llevar por eso. O sea, mal de mucho no es consuelo de tontos en este caso. O sea, tenemos que por lo menos, el siguiente paso es por lo menos intentar que en el sector de videojuegos lleguemos a un 30%, que es lo que hay en la animación, y luego llegar a un 50%. Yo entiendo, y lo digo siempre, lo dije el año pasado también aquí, que es un problema cultural. España es un país pues tradicionalmente machista y afortunadamente esas costumbres pues con las nuevas generaciones se están cambiando, pero entre todos tenemos que ayudar a buscar esa normalización de la mujer en la industria del videojuego, y esas mujeres a las que les gusta jugar videojuegos también se impliquen en el desarrollo, y es tarea de todos, de hombres y de mujeres, que eso ocurra. Formación especializada. Si tú le preguntas a las empresas si tienen dificultades para encontrar perfiles que buscan, pues el 55% te dice que sí, el 45% que no. Yo creo que es un poquito más. Yo creo que como esto es una encuesta que se le hace, le da un poco de corte decir que prácticamente no lo encuentran, y es porque cuando una gran empresa busca un profesional muy específico, y la gente que sale de los centros de formación o centros universitarios que desarrollan videojuegos, pues tienen una formación muy transversal, es una formación muy plana, saben un poquito de todo pero no son especialistas en nada. Eso también se debe a lo prematuro de estos grados de desarrollo, que hace 6 años pues no había, y ahora si pegas una pata en el suelo hay ya en España 90. O sea que hay demasiados y que todavía no se han concienciado. Nosotros desde DEP pues estamos intentando llegar a que haya una conciliación entre las grandes empresas o entre las empresas de videojuegos y las universidades, para que se cojan alumnos en prácticas, que esas empresas los formen a su gusto o a su imagen, y luego que haya compromiso de contratación. Es la única manera que hay de hacer que todas estas personas que van a salir de universidades o de grados de formación de desarrollo de videojuegos, pues que no se conviertan en un problema y se tengan que ir de España, sino que se puedan quedar aquí y vayamos aumentando el número de profesionales que trabajan en el sector de videojuegos, y por ende que aumentemos la facturación también. Bueno, esto es un resumen un poco de las ayudas públicas. Si preguntamos a todos los estudios que hay en España, solamente un 23% han recibido ayudas públicas, un 77% no. También hay mucho desconocimiento, porque la gente sabe que hay ayudas públicas a su disposición y ni siquiera se enteran. Estamos todos metidos en nuestro tema de yo programo, yo desarrollo, yo animo, y cada uno somos director de nuestra área. Pero el tema de financiación y el tema de alguien que te lleve la gestión contable de la empresa y que también te ayuda a buscar financiación es algo que siempre, por defecto, en España dejamos atrás. En cuanto a ayudas públicas recibidas en 2017, 15% fueron de comunidades autónomas. Ayudas a la internalización un 5%, eso será un fondo FEDER, ¿no? Innovación en industrias culturales un 4%, préstamo participativo Nissan 3%, y programas internacionales de más un 1%. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, pues necesitamos crear ese ecosistema de startups, de empresas que empiezan, para que puedan llevar su proyecto a buen puerto, para que no se queden a mitad de camino y no se consoliden como empresas, sino que sean empresas, aunque sean pequeñas, pero que se consoliden y que tengan su continuidad en el tiempo. Incremento de la clase media, lo digo otra vez.
Acceso a la financiación pública y privada, más conocimiento por parte de la gente que forma la industria del videojuego, de cómo puede acceder a esas ayudas. Pensamiento emprendedor muy bien, chachi, pero pensamiento empresarial. Es lo mejor para que no perdamos ni el tiempo, ni nuestro dinero, ni el dinero de los demás. Este sector tiene que madurar. Es un sector que ya tiene más de 30 años, pero seguimos siendo unos jovenzuelos. Yo creo, lo achaco un poquito a la actitud cainita que tenemos en España, que todo lo que hay fuera pues es mejor que lo que hacemos aquí, y todo lo que hace el de al lado, como soy un envidioso y un vanidoso, pues no me gusta. Tenemos que ayudarnos un poquito más entre todos, como pasa en otros países. Hay países muy pequeños, como Uruguay, que suelo visitar, donde los desarrolladores son una piña. Y Argentina también, Argentina es un poquito más grande, pero son todos una piña y todos se ayudan. Yo no digo que aquí nos ayuden, pero necesitamos un poquito más unirnos todos y trabajar en un mismo sentido, porque si no, no vamos a sacar esto adelante. Y luego, sobre todo, incentivos fiscales a la inversión en videojuegos. Eso es una pelea que bien sabe Manuel, que llevamos luchando con el Ministerio de Hacienda, que cada vez que se la proponemos, pues se levanta y sale corriendo porque tiene una reunión en otro lado. Y es que, y es verdad, nosotros tenemos una relación con industria y con cultura, porque de hecho el videojuego es un bien cultural, pero el Ministerio de Industria, pues es un poco más complicado de hacerse con él, porque al igual que pasa en el mundo del cine o en el mundo de la animación, si la gente, el inversor de fuera, supiera que invirtiendo dinero aquí, se invierte 1 millón de euros, va a recibir de vuelta 300.000 euros, pues esos 300.000 euros a lo mejor decidiría bueno, puede decidir que o se lo queda él y se lo mete otra vez en el bolsillo, o lo reinvierte otra vez en la producción y hace una producción de, en vez de 1 millón de euros, de 1.300.000, con lo cual es mejor para todos. Estamos luchando por conseguir que por ley se aumenten las ayudas fiscales a la inversión del videojuego en España. Eso es una de las labores que hacemos desde DEP. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, y brevemente, porque vamos un poquito mal de tiempo, vamos a pasar al turno de preguntas previamente a la pausa para el café. Así que espero vuestras manos levantadas. Ahí al fondo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Vale. Soy Isabel Castro, soy parte de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Pues bueno, por el lado quería preguntar qué iniciativas tienen vuestras asociaciones para aumentar este índice de mujeres que intervienen en la industria de los videojuegos y de la animación. Y pues bueno, ¿cuáles son vuestras propuestas para mejorar la situación? Hola, muchas gracias. La verdad que no directamente dentro de la asociación, pero de personas de DIBUS, de empresas de DIBUS y de mujeres pues de estudios de producción y animación, se ha creado una iniciativa nueva que se llama MIA, Mujeres en Animación, que se presentará después y que va a concentrar un poco todo ese, que va a asumir ese papel de impulsor y va a concentrar esas iniciativas. Así que te animaría a esperar a la siguiente parte de la jornada para que os puedan contar directamente lo que están llevando a cabo y sus planes. Y por parte de DEP, pues estamos colaborando con... por parte de DEP estamos colaborando con asociaciones como Women in Games, que está aquí su presidenta, que es Gisela Vaquero. Estamos empezando a hablar con otras asociaciones como FENDEPS y nos ponemos a su disposición para todo lo que necesiten, organizar eventos. Pues se está desarrollando un libro blanco también de la mujer en la industria del videojuego. Ponemos toda nuestra infraestructura como organización para ayudarlas en eso. También estamos desarrollando un decálogo de buenas prácticas dentro de las empresas de videojuegos, y varios puntos de ese decálogo pues van orientados pues a la contratación de la mujer y sobre todo al trato que se le tiene que dar dentro de las empresas en cuanto a igualdad salarial y igualdad de responsabilidad. Estupendo, muchas gracias. Por aquí delante había otra mano.
Te escucho igual. Sí. Pasa igual que con el videojuego, la penetración en Asia es más fácil para la animación. ¿Qué índice de penetración tenemos para ese parte del mundo? Es también complicado porque son países que tienen mecanismos de protección en marcha. En el caso de China, que un poco es el mercado más grande, pues por ejemplo, China es las proyecciones de películas en sala pues no están abiertas a películas extranjeras, solamente si hay un coproductor chino. Entonces, por eso el acuerdo de coproducción que se ha firmado con China es importantísimo, porque está abriendo la puerta a que pues nuestras producciones, si llevan una parte en la producción china, pues puedan proyectarse en estas salas, pues, y es un mercado brutal. Videojuegos, ya hablará, ya lo comentará Luis, pero es un poco más sencillo porque no hay un cierre, decimos, tan fuerte como eso, pero sí que es complicado. Sobre India, de momento no tengo datos para decirte, pero sí que hay también un convenio de coproducción, pero no es tan cerrado como China. En videojuegos el mercado hindú está creciendo cada año en un 30%. O sea, se va a convertir en un mercado importante dentro de poco o ya. Y en cuanto al videojuego en Asia, por ejemplo en China, primero en Asia o en Japón tienes que tener un partner o un publisher japonés o chino. Por ejemplo, un videojuego que tenga sangre en China no se puede sacar. Y si hay sangre tiene que ser verde. Nunca puede ser de color, sí, no, o de otro color, no puede ser de color rojo. O sea, es un poco complicado también a nivel de desarrollo. Primero encontrar el partner chino y después que tenga éxito, porque son culturas, bueno, a nosotros nos gusta lo que nos guste y a ellos les gusta también lo que nos guste. Es un poquito difícil concretar, aunque a todo el mundo le gusta el jamón y la tortilla de patatas, y a nosotros nos gusta mucho el sushi, pero es diferente a la hora de cuando estamos hablando de un videojuego o de una película. Si habéis visto las últimas producciones como Megalodon, por ejemplo, es una coproducción entre Estados Unidos y China, y si no hubiera facturado lo que ha facturado en China, hubiera sido un desastre de facturación. O la Gran Muralla de Matt Damon, que también fue una coproducción china y de Estados Unidos, que está prácticamente en el break-even, y que si no llega a facturar lo que ha facturado en China, pues hubiera sido otro fracaso a nivel comercial. Yo sé estos datos porque me gusta mucho el cine y los miro, ¿no? Pero es eso, es importante la colaboración con un partner local. Sí, no sé si funciona. ¿Sí? No, creo que no. ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Bueno, Luis, a mí me gustaría, ¿qué está pasando en el videojuego en Andalucía? Has hablado, cuando te han presentado, has hablado de un polo en Málaga. Videojuego, a mí me parece que es un tema interesante y nos gustaría que nos contaras algo en ese sentido, si puedes avanzar algo. Sí, hombre, sí, está publicado y todo en los periódicos, se puede contar. Bueno, en Málaga se ha creado el Polo Digital de Contenidos, que es un lugar en la antigua tabacalera, que luego se ha habilitado para museo, pero al final se ha convertido en un lugar donde se concentran pues actividades tecnológicas. Allí, pues bueno, hay un publisher de videojuegos en mobile como es Genera Game, que es una compañía sevillana que es muy importante, ha abierto oficina. Luego nos pidieron a Badland que estuviéramos también allí y hace poco que firmamos el acuerdo. Tenemos ya estudios trabajando. También se hacen otras cosas a nivel de animación. Hay parte de la animación de Juego de Tronos que se hace allí en Málaga, y hay un montón de empresas que se dedican a dar servicios de marketing. Tienen un coworking muy bien elaborado gracias a la EOI, donde le dan una oportunidad a gente que quiere desarrollar videojuegos de manera gratuita, estar 6 meses allí trabajando y estar mentorizados por profesionales de la industria del videojuego. Incluso ellos eligen a los profesionales que quieren que les tutelen o les mentoricen, con lo cual es una ayuda, y yo que tengo el honor de ser parte de los mentores de allí, pues lo que le intentamos explicar es un poquito la realidad. A mí, a ver, yo por los años que llevo, pues puedo saber un poquito de producción, de diseño y programación, y más que nada del aspecto visual que puede tener un videojuego, y por la experiencia que tengo y lo viejuno que soy ya y los años que llevo vendiendo, pues puedo saber si un juego puede enganchar o no puede vender. Pero sobre todo lo que necesitamos enseñar es esta mentalidad empresarial, cómo hacer un buen business plan para conseguir financiación, cómo
tienen que ser conscientes de que necesitan un plan de comunicación y de marketing incluso desde el principio del proyecto, que tienen que trabajar por un objetivo de venta, saber incluso desde el principio que si el tipo de juego que tú estás haciendo, el desarrollo, la penetración o hasta donde tú puedes llegar con tu marketing pueden hacer o no viable el proyecto, todo ese tipo de cosas a las que se le intentamos enseñar. Andalucía es un poco más del 9% en cuanto al peso de desarrollo en España, y a mí particularmente me duele como andaluz y sevillano que esto sea así, porque aquí hay gente y hay talento de sobra para que Andalucía suba los dígitos y se pueda poner a altura, incluso sobrepasa la Comunidad Valenciana, que es la tercera en el ranking. Lo que pasa es que no hemos contado hasta ahora con las infraestructuras necesarias y bueno, se ha abierto el polo de contenidos digitales en Málaga y otras iniciativas para abrir en Sevilla, para abrir en Granada y también en el resto de España. Pero yo creo que algo como el polo digital de Málaga, si lo hubiera en cada comunidad autónoma o en cada provincia, porque yo vivo en Madrid y en Madrid no he visto nada como hay en el polo. O sea que yo creo que en Andalucía tenemos un ejemplo y tenemos algo que puede ser la envidia, y que yo creo que es la envidia de otras comunidades autónomas, donde se está apoyando el talento local y que entre todos tenemos que apoyar. ¿Qué hay que hacer para participar ahí? ¿Las empresas, profesionales, cómo pueden vincularse? Ir para allá y hablar con los responsables del polo. Bueno, a ver, pues hay unos procesos de selección que tampoco son tan cuadriculados. O sea, si quieres estar en el coworking trabajando, pues tú presentas el proyecto a los responsables de ese coworking y te lo admiten. Si es un proyecto que tiene vías de que tú lo puedas desarrollar y que tengas claro la idea de que quieres terminar ese proyecto, seguramente te acogerán en el coworking y podrás estar trabajando allí 6 meses de forma gratuita, incluso con gente que te dé formación. A los de Málaga le viene de lujo, pero si estás en Sevilla y a Málaga y volver todos los días es un poco complicado. O sea que a los de Málaga le viene bien, a los demás le viene un poco regular. He conseguido llevar a Málaga gente de Granada, que está a unos 125 kilómetros, que le viene un poquito más o menos bien y que ha podido trasladar su residencia a Málaga. Pero eso necesita extrapolarse al resto de Andalucía. Y luego a nivel, bueno, pues en Badland, pues que nos presenten un proyecto que sea viable, que veamos que tienen las ideas claras, que quieren llevar el proyecto a buen puerto, y el resto, pues como publisher, pues le ayudamos nosotros, le ayudamos con el tema del marketing, con el tema de por a consola, con el tema de QA, los paperworks, que son complicados. Si no son desarrolladores, los hacemos desarrolladores, les ayudamos a constituirse como empresa, que también es algo importante, porque aquí 3 que se juntan para hacer un videojuego dicen, somos la empresa tal. No, tú eres María, Antonio y Clara, que sois 3 que estáis haciendo videojuegos, pero no sois una empresa, vosotros os llamáis así. Yo cuando jugaba al fútbol en mi barrio, cuando era pequeño aquí en Sevilla, éramos los Leones de Soria, porque la barriada se llamaba Campo de Soria, ya está, y éramos los Leones, pero no éramos un equipo de fútbol, éramos chavales jugando al fútbol. Pues lo mismo pasa con el desarrollo. No, somos la empresa tal. Digo, bueno, ¿me das el CIF? ¿El qué? ¿El CIF? ¿Eso qué es? Digo, pues el DNI de tu empresa. Ya empiezan otra vez, lo que he dicho, mirarse todo. Oye, digo, no, es que todavía no estamos constituidos. Ya llega el que ha leído un poco, es que todavía no somos. Es que no somos todavía empresa, Luis. Vale. Eso pasa mucho. Sí, bueno, yo quería primero presentarme. Soy Miguel Martín, soy el representante del Foro Mundial de Business Angels y estamos impulsando la creación de un vertical, de una red de Business Angels en el vertical tanto de tecnologías inmersivas como de videojuegos y animación. Entonces quería preguntaros si conocíais de alguna otra iniciativa. Bueno, normalmente las redes de Business Angels están más agrupadas por áreas geográficas y no tanto por industria o por verticales de tecnología. Y era por si conocíais alguna iniciativa que se estuviera haciendo. Lo nuestro lo estamos montando a nivel internacional, aglutinando inversores, digamos, de diferentes países, aprovechando un poco la estructura del foro de Business Angel. Pero por si conocíais alguna iniciativa a nivel de España. Y luego, aparte, bueno, no coincido contigo sobre realidad virtual y aumentada. Como sabes, soy el fundador de un hub de tecnologías inmersivas aquí en Sevilla. Y personalmente creo que, sobre todo con los nuevos dispositivos que están saliendo tipo Oculus Go, aunque sea digamos una
una realidad virtual, entre comillas, de baja intensidad, pero sí creo que tienen bastante posibilidad de crecimiento a relativamente corto plazo. No te lo voy a tener en cuenta eso. Te conozco ya de 2 o 3 veces y lo que estáis haciendo es bastante importante. Yo a nivel de videojuegos en España no lo conozco. Sí sé que a nivel internacional, por ejemplo, Humble Bundle, es cuando se enteró que las ayudas que al final terminó concediendo el Ministerio de Industria se cortaron, pues, hubo ahí un malentendido que se cortaban, que si no, pues nos arrojó, o sea, nos echó una mano y dijo que iban a empezar a invertir en videojuegos españoles. A nivel de Business Angel es la iniciativa que más sonado que yo conozca. A nivel internacional, a nivel español, no conozco. No, la verdad es que a nivel español, pues verticales como tal no me suena que hay. En Cataluña sí que se está haciendo algo alrededor de Game BCN, que nació como una iniciativa de aceleración e incubación en colaboración con Caixa Capital Risk y la Generalitat, y ahora ya no está Caixa Capital Risk, me parece ser, pero sí colaboran con asociaciones de Business Angels para un poco pues dar a conocer los proyectos que se incuban allí, pero verticales en sí mismos no me suenan. Y en cuanto a realidad virtual, sí que me gustaría decir que la virtual es un concepto mucho más amplio en sí, es decir, pues tiene su intersección con animación, con videojuegos, pero es un mundo a se, tanto virtual como aumentada y mixta. Lo que se ve en videojuegos es que su despegue pues se ha ralentizado sobre todo por el problema que han tenido pues los dispositivos a universalizarse. Pues es una inversión muy potente, y es un chaval que se ha gastado, o menos chaval, pues 400 euros en una consola, gastarse otros 400 euros, y si no ve un catálogo de juegos o previsión de grandes lanzamientos, pues se va a pensar un poco la inversión. Entonces creemos que hay potencial, pero es que todo también se creía que había potencial cuando salió Kinect y todas esas cosas, luego se quedó todo entonces hay que ver cómo se aterriza eso para el consumidor final y cómo se crea la economía de escala. Pero pues en otros sectores como el cine inmersivo, como la publicidad, pues y otros tipos de aplicaciones de virtual, pues sí que coincidimos que es un sector muy importante, y de hecho la previsión de desarrollo de aquí a 2020 a nivel mundial son brutales, son de mercados, no me acuerdo, de 150 millones de dólares, si me acuerdo bien, pero sí que, pero en la parte de videojuegos pues tienes todavía que superar un escollo importante. Pues muchas gracias. Disculpad que nos pregunte si quedan alguna pregunta en el público, pero es que vamos mal de tiempo y tenemos que dar paso ya al café, que vamos a reducir en unos minutitos para poder volver con la siguiente charla justo después, en unos 20 minutos. Muchas gracias.